En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. Volodymyr Zelensky ya se encuentra en Londres, donde se reúne con el primer ministro Keir Starmer. El encuentro se produce solo un día después de la tensa reunión en la Casa Blanca con Donald Trump y J.D. Vance, y un día antes de que Starmer se reúna con líderes europeos en una cumbre en la que también participa el mandatario ucraniano. La guerrilla del PKK en Turquía anunció un alto al fuego total y un futuro desarme después del llamamiento el jueves de su líder y fundador Abdullah Öcalan. El cese de actividades inicia este sábado y, según un comunicado, no llevarán a cabo ninguna acción armada si no son atacados. Tenemos reporte. Todo listo en Uruguay para la posesión este sábado del izquierdista Yamandu Orsi, que asume para el periodo 2025-2030. El heredero político de José Pepe Mujica llega al poder tras prometer unidad para el país y comprometerse a atraer inversiones. Abrimos este informativo en Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se trata de un encuentro clave que se produce solo un día después del fuerte choque entre Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca. Además, el domingo tanto Zelensky como Starmer se reunirán con líderes europeos. Recordemos lo que ocurrió ayer en el despacho Oval, lo que se suponía que iba a ser un encuentro para definir un acuerdo entre Washington y Kiev, que implicaba ayuda militar a cambio de licencias de explotación de tierras raras y minerales ucranianos para la Unión Americana, terminó en una reprimenda televisada. Más detalles en el informe de Daciel Lanza. Las miradas del mundo sobre el despacho Oval. El acalorado encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky fue televisado. Los mandatarios no lograron firmar un acuerdo sobre la explotación de tierras raras ucranianas, un importante canje que Washington exige por mantener la ayuda al país en guerra. Y luego usted nos dice, no quiero un alto al fuego, no quiero un alto al fuego, quiero seguir y quiero esto. Mire, si pudiera conseguir un alto al fuego, ahora mismo le digo que lo acepte, para que las balas dejen de volar y sus hombres dejen de morir. Queremos detener la guerra. Pero usted dice que no quiere un alto al fuego, yo quiero un alto al fuego. Con garantías. Porque usted consigue un alto al fuego más rápido que... Pregúntele a nuestro pueblo qué piensa sobre el alto al fuego. La conferencia de prensa conjunta prevista para después del encuentro fue cancelada. Zelensky salió de la Casa Blanca y Trump lo instó a volver textualmente cuando esté listo para la paz. Y luego agregó que Zelensky busca seguir con la guerra. Él está buscando algo que yo no busco. Él busca seguir luchando. Nosotros buscamos poner fin a la muerte. Poco después del choque, Zelensky agradeció el apoyo de los estadounidenses y resaltó su interés de paz. Nadie quiere terminar la guerra más que nosotros, porque nosotros en Ucrania estamos en esta guerra. Estamos en esta batalla, una batalla por la plena libertad, por nuestras vidas. Por eso, solo digo que creo que tenemos que estar en el mismo bando. Los jefes de Bruselas adoptaron una posición similar. En tanto, desde el primer ministro polaco Donald Tusk, pasando por el canadiense Justin Trudeau, hasta los presidentes de Francia y del gobierno español, expresaron su firme respaldo al mandatario ucraniano, mientras que la primera ministra italiana Giorgia Meloni propuso una cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea, a la vez que en Ucrania el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas reiteró su fidelidad a Zelensky. El acuerdo propuesto por Trump involucra equipamiento militar e inversiones en Ucrania a cambio de licencias de explotación de tierras raras y minerales para Washington, algo que tras la discusión está en suspenso. Para ampliar el panorama desde Ucrania, previamente hablamos con Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, que nos habló de las reacciones de la sociedad civil ucraniana tras esta tensa discusión. Valga decir que la gente en Ucrania, o por lo menos con quienes hemos hablado y en las redes sociales, siguen estando en shock, están bastante aterrados por lo que sucedió ayer en la Casa Blanca. Realmente nunca esperaron esa reacción del presidente Trump. Aquí coinciden en varios puntos, coinciden con varias versiones que también llegan desde Estados Unidos, que dicen que el presidente Zelensky sufrió una encerrona, especialmente por el gobierno estadounidense.
están muy ofendidos con esas declaraciones en cuales lo critican por la manera como se viste. Recordemos que Zelensky desde el primer día de la guerra asumió esta vestimenta militar y dijo que él no se le iba a quitar hasta que no se firmara un cese al fuego, por lo menos se firmara, terminara esta guerra, las tropas rusas salieran del país. Es un mensaje a los militares que están peleando en el frente de batalla, a un gran número de la población. También hemos oído un apoyo incondicional a Zelensky. Dicen que bien, alguna gente puede estar a favor o no, puede apoyarlo más o menos, sin embargo, lo siguen apoyando, se han volcado a mandarle mensajes de apoyo. Hay unos que se preguntan si realmente se salió de casillas, si realmente no tuvo que haber respondido tan fuerte, pero muchos se preguntan que era imposible no hacerlo bajo estas circunstancias, bajo la presión que tienen. Muchos se ponen en los zapatos de Zelensky y dicen que tal vez si hubiera sido por ellos hubieran terminado a los golpes. Esto es en exageración, pero están hablando también los ucranianos después de 3 años de duras circunstancias, de cansancio, de muertes y de mucho trauma, que es realmente lo que tiene la población ucraniana. Así que realmente, vuelvo y repito, se han volcado a apoyar al presidente, pero se preguntan al día de hoy qué va a pasar después. ¿Quitará a Estados Unidos ese apoyo militar que tiene? ¿Dejará de mandar más apoyo militar? ¿Y qué va a pasar con los aliados europeos? Son muchas preguntas en el día de hoy aquí en Ucrania. Cambiamos de tema, vamos a Turquía, donde la guerrilla kurda del PKK anunció oficialmente un cese del fuego y que próximamente entregará todas las armas. El comunicado del grupo ilegal atiende el llamado de su líder, Abdullah Öcalan, encarcelado en Turquía desde 1999, quien pidió el jueves la disolución del movimiento armado. Se trata de un primer paso para acabar con un conflicto de al menos 4 décadas que ha dejado más de 40.000 muertos. Desde Estambul, Adrià Rocha, corresponsal de France 24, nos amplió toda la información. La guerrilla kurdo-turca del PKK en guerra contra el Estado de Turquía desde 1974 ha hecho esta mañana un anuncio incondicional de un inicio de alto al fuego y un seguimiento así del llamado que hizo el pasado jueves su líder encarcelado de Turquía, Abdullah Öcalan, que pidió al grupo su desarme y también su disolución incondicional después de 4 décadas de guerra en contra del Estado de Turquía. Recordemos que en esta guerra entre Turquía y el PKK han muerto cerca de 40.000 personas, tanto en acciones por parte del ejército turco como también por parte de la milicia considerada terrorista tanto por Turquía, evidentemente, como también por la Unión Europea y los Estados Unidos. Hay muchas sombras aún, sin embargo, en este proceso de paz, que es el segundo después de que fallase el primero entre 2013 y 2015. Se desconoce así, por ejemplo, si han habido negociaciones entre la guerrilla y el gobierno antes de este anuncio de Abdullah Öcalan pidiendo a la guerrilla que se desarme y se disuelva. Se desconoce, por lo tanto, qué tipo de concesiones está dispuesto a hacer el gobierno turco después de varias décadas de persecución en contra de los derechos de la población kurda de Turquía. Recordemos que son cerca de un 25% de la población que no tienen, por ejemplo, derecho a educación en su lengua materna. Desconocemos, por lo tanto, cuál es la posición del gobierno turco, que sí se ha mencionado y ha hablado al respecto del tema. Ayer el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo una declaración en la que habló de derrota de la milicia y que espera que este principio de anuncio y principio de negociaciones, se espera que ocurra en los próximos días y semanas de negociaciones entre el gobierno turco y el PKK, sirva para terminar, dijo el presidente turco, con décadas de terrorismo en el país anatolio. En otras noticias, vamos a la Franja de Gaza, donde aumenta la tensión. Hoy finaliza oficialmente la primera fase de tregua entre Israel y Hamas, y el grupo islamista reiteró este sábado que se opone a una extensión de esa primera fase. Uno de los portavoces de la organización destacó que una prolongación evita que Israel se comprometa con el fin de la guerra. Recordemos que las negociaciones están estancadas y que Israel ha llamado a alargar esa primera fase, pues la segunda contempla una retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamas. En Siria se avecina un cambio de gobierno. Tras 3 meses bajo un ejecutivo interino impuesto por Hayat Tahrir al-Sham, una administración de transición más inclusiva debería asumir el poder a partir de este sábado. Su mayor reto será redactar una nueva constitución y organizar elecciones en un país aún dividido, con minorías inquietas y sanciones que siguen golpeando la economía. Ampliamos a continuación. Desde hace casi 3 meses, Siria está gobernada por un gobierno interino designado por la ex filial de Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham, tras derrocar al régimen de Bashar al-Assad.
Este gobierno debe ser reemplazado por una administración de transición más inclusiva. El presidente interino Ahmed al-Sharaa seguirá en su cargo y ha intentado tranquilizar a las minorías sobre su protección, pese a los temores de un gobierno islámico estricto. Entre los grupos religiosos y étnicos del país están drusos, kurdos, cristianos, ismailíes y alawitas. En una conferencia de diálogo nacional, al-Sharaa afirmó que el nuevo gobierno priorizará la restitución de los derechos y la justicia. Hoy es una oportunidad excepcional, histórica y única. Debemos aprovechar cada momento para servir a los intereses de nuestro pueblo. El gobierno sirio sigue en conflicto con los kurdos, que controlaron el noreste del país durante la guerra civil. Aún no está claro si mantendrán su autonomía o cómo se integrarán en una Siria unificada. Con las sanciones internacionales aún vigentes, la nueva administración deberá convencer a Occidente de que el pasado yihadista de los rebeldes ya ha quedado atrás. Su mayor desafío será redactar una nueva constitución y organizar elecciones, un proceso que podrá tardar entre 4 y 5 años. Vamos ahora a América Latina porque todo está listo en Uruguay para la posesión este sábado de Yamandu Orsi como presidente para el periodo 2025-2030. El heredero político de Pepe Mujica ha prometido trabajar por la unidad, atraer inversiones y acercar a la nación a Europa. Más detalles en el informe de Daci Lanza. Cambia el signo político en Uruguay. El Frente Amplio, el sello del expresidente José Pepe Mujica, vuelve este sábado al país sudamericano. Yamandu Orsi con el partido de centro-izquierda sucederán a la coalición de centro-derecha liderada por el Partido Nacional del actual mandatario Luis Lacalle Pou. Orsi, de 57 años, se aseguró la victoria en noviembre en una segunda vuelta frente al conservador Álvaro Delgado. Para evitar las críticas que lo ubicaban en una izquierda extrema, Orsi levantó el lema de cambio controlado y la revolución de las cosas simples. El exalcalde del estratégico departamento de Canelones, que atrajo a empresas como Google, prometió no apelar a una reforma impositiva porque podría ahuyentar las inversiones. Un acto de responsabilidad, decir que la reforma tributaria ya se hicieron. No hay necesidad hoy de aumentar los impuestos. Definición que le costó críticas de sectores de izquierda de su partido que esperaban una promesa de cambio mayor. Sin embargo, logró imponerse frente a Delgado con un 49,81% de los votos. En tiempos de polarización en los países de la región, Orsi prometió el día de su victoria que buscaría la unidad. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás. Orsi, quien visitó a un convaleciente Mujica luego de la victoria, prometió atraer inversores e integrar el país, además buscar una cooperación más estrecha con Europa en temas de seguridad y narcotráfico, en una nación donde el crimen organizado tomó parte de la agenda pública. Según el futuro canciller Mario Levetkin, la asunción va a ser la de mayor participación desde que inició la democracia en 1985, en alusión a la presencia de mandatarios internacionales. Hablamos ahora de la salud del Papa Francisco porque el más reciente comunicado indica que pasó una noche tranquila y pudo desayunar esta mañana. La actualización se presenta luego de la crisis respiratoria que el pontífice sufrió el viernes, en la que broncoaspiró e incluso requirió ventilación mecánica no invasiva. El pontífice lleva 15 días internado en el Hospital Gemelli de Roma, luchando contra una neumonía en ambos pulmones. Cerramos en Río de Janeiro, donde en medio de colores y comparsas inició oficialmente el icónico carnaval. Cientos de bailarines desfilaron en el tradicional sambódromo que reúne a las principales escuelas de samba del país. La primera en desfilar fue la de Botafogo y en esta ocasión también contó con la participación del equipo de fútbol del mismo nombre, campeones de la Libertadores 2024. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve. Ellos observan, alertan,
Testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y France24.com.